La encontró dormida en la estación. La nieve la envolvía como un rumor blanco. Su maleta, arrinconada junto al banco, parecía más pequeña que ella. Un reloj de pared marcaba las horas con la indiferencia de quien no tiene prisa por consolar ninguna expectativa rota. Ella había llegado con la esperanza pegada en las cartas, tinta que prometía un regreso puntual, y con la certeza de que, en algún momento, pasos y voces llenarían el andén. Nadie volvió a aparecer. La estación, que en otras tardes bullía de saludos y despedidas, le ofrecía solo el viento y el frío. María Campbell tenía las manos amasadas por la costura y la costumbre de remendar lo que otros desechaban. Vestía un abrigo que había visto mejores inviernos, un gorro torcido y una paciencia que ahora le pesaba en los hombros. Esperó hasta que la garganta le ardió de frío y la esperanza se convirtió en un silencio agudo. El último tren se perdió en el horizonte, y con él la idea de que aquella noche se concretaría la promesa hecha a través de cartas perfumadas, un matrimonio arreglado por conveniencia, la seguridad de un nombre respetado en un pueblo ajeno. Todo eso se desvaneció con la nevada. Alguien la encontró apoyada contra el cristal empañado de la caseta de la estación, respirando con la calma superficial de quien ha decidido no apelar ya a la fuerza de un giro del destino. No hablaba. Dormía con los párpados hinchados y la nariz enrojecida. El hombre tuvo que tocarle el brazo para comprobar que no era un maniquí olvidado por la prisa de otros viajeros. Fue un contacto suave, de hombre acostumbrado al tacto de las riendas, de las sogas, de las labores diarias. Charlie Davis, con botas empapadas y un poncho que olía a cuero y heno. No era un héroe forjado en discursos, tenía la honestidad áspera de quien conoce su lugar en el mundo y no pretende adornarlo. Miró a María como quien contempla algo frágil que merece ser recogido antes de que el frío lo consuma. Cuando ella abrió los ojos, la primera imagen que vio fue la de un rostro curtido por el viento, la segunda la de un gesto sin grandilocuencias. «¿Subes?», dijo él, y fue suficiente. No hubo interrogatorios. Ella apenas acertó a decir que iba a San Luis, a encontrarse con su prometido, a consumar lo que se había planeado entre letras y promesas. No hubo reproches tampoco. Charlie alzó la maleta de María como si fuera la suya, y no habló de funerales de confianza ni de cartas traicioneras. Aceptó que aquella noche la nevada cerraría el paso, y que la palabra esperar cobraría un peso propio. La llevó al corral, donde un caballo viejo resopló y olfateó el abrigo de María. El camino hasta su rancho fue un cuadro de sombras contra la nieve, un silencio poblado por el crujir de las pisadas y el lamido del aliento en el aire helado. La casa no era una mansión, era un refugio de madera con la chimenea al centro y una manta raída que había servido de testigo a muchas noches. Había en ella el orden sencillo de quien vive con manos propias. Utensilios colgados, una mesa con marcas profundas y un baúl donde se guardaban las cosas del día a día. Charlie encendió el fuego sin prisa y dejó que el calor hiciera lo que las palabras no podían, devolver la circulación a las manos de María, el color a sus mejillas. Le ofreció una taza de café que olía a tostado y a hogar. Ella la tomó con las dos manos, como quien sostiene una ofrenda. Hablaron poco esa primera noche. Él preguntó si necesitaba algo, ella dijo que no, y esa no era indiferencia, sino una forma de orgullo que le resultaba familiar. Le contó, a trompicones, que su prometido era un médico, alguien con estudios y una vida de buenos modales, que había prometido reunirse con ella en la estación para formalizar lo que ya se había arreglado con Talabres. No explicó por qué había elegido ese destino, ni por qué sus ojos se llenaban de una tristeza redonda. Charlie escuchó y dejó que el silencio tapizara sus propios juicios. No le ofreció discursos sobre el amor ni teorías sobre la seguridad. Se limitó a decir que allí estaría hasta que el camino se abriera, que si necesitaba quedarse un tiempo, el rancho no la juzgaría. La noche se desgranó en sonidos, el crepitar de la leña, el viento golpeando los contrafuertes, el ocasional gemido del viejo caballo. María durmió envuelta en una manta que olía a paja y a humo, y el rancho se convirtió en un lugar donde por primera vez desde su partida, su cuerpo dejó de temblar por dentro.
La nevada continuó más tiempo del que cualquiera hubiera previsto. Los caminos quedaron cubiertos, las carretas se detuvieron y las noticias del pueblo llegaban con cuentagotas. Días que se hundían en tardes, tardes que se deslizaban hacia noches. La estación quedó atrás, como un recuerdo congelado en la memoria de María. En la casa de Charlie, la rutina fue construyéndose con una mesura que dolía en las costuras del alma por su propia sencillez. Había tareas domésticas que ella asumió sin ceremonias: acomodar la ropa en el baúl, ordenar la despensa, coser los botones que se desprendían con la dureza de la vida en el campo. Él, a cambio, le pedía que arreglara las sillas, que planchara la manta del caballo, que cuidara la cocina cuando él saliera a hacer las labores del rancho. Esas pequeñas acciones, aparentemente triviales, fueron tejiendo algo que ninguna carta podría haber dispuesto con su tinta. Ella remendaba con cuidado un sombrero roto y él volvía con leña fresca. Ella barría la cocina y de repente lo miraba desde el borde de la mesa, observando cómo su rostro se ablandaba con la luz del desayuno. No habían pactado un amor, pero compartían un ritmo, la sincronía de gestos que, sumados, eran una promesa tácita de compañía. Charlie era de pocas palabras. Cuando hablaba, sus frases eran como golpes de martillo, directas, prácticas. «Las bestias comen aunque caiga el mundo», le dijo una mañana mientras la ayudaba con el heno. Hay cosas que uno no puede dejar por la lluvia. María lo escuchaba, y en la economía de su silencio aprendía su manera de cuidar, no con grandes declaraciones, sino con consistencia. Él reparaba la cerca por la tarde, y aunque sus manos eran ásperas, su forma de tomarlas para estabilizarla en el poste era delicada, como si reconociera la fragilidad de aquello que había salvado de la estación. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas, aunque nunca ordinarias. Discutían la mejor forma de curar un resfriado de caballo, cuál era el momento justo para sembrar forraje. Hablaban de nombres de pueblos y de la distancia que una persona puede recorrer cuando se siente obligada. Charlie compartió, casi sin querer, un retazo de su pasado: una casa quemada por una tormenta cuando era joven, un hermano que partió y no volvió, la promesa no pronunciada de no quedarse nunca con las manos vacías ante la necesidad de otro. María escuchaba y sentía que esas cosas la acercaban a una verdad menos sofisticada que las cartas, la de la responsabilidad que no busca aplausos. Había en ella un conflicto que no cedía: la educación, el título, la vida ordenada que prometía William, contra la autenticidad áspera y cálida de Charlie. A veces, cuando la tarde se estiraba y la luz comenzaba a tomar un tono dorado sobre la nieve, María se sorprendía sosteniendo una carta entre los dedos y no abriéndola. La tinta, a veces, era un eco de lo que esperaba ser su destino. Otras, un peso que le impedía dejarse llevar por lo que nacía en pequeñas escenas del rancho. La forma en que Charlie colocaba un plato frente a ella con la dignidad de quien comparte la mesa, el modo en que él dejaba su poncho sobre una silla para secarlo antes de dormir, o cómo reparaba una suela hasta que quedaba casi nueva. Las semanas pasaron con la cautela de quien avanza en terreno resbaladizo. María no se permitió llamar a nadie para contar lo que le sucedía, no por vergüenza únicamente, sino porque aún había una falta de certeza en su pecho que pedía tiempo. No estaba segura de si lo que sentía por Charlie era un refugio temporal, la afinidad que se forma entre dos supervivientes de la misma tormenta, o algo más profundo. Cada mañana, sin embargo, le costaba menos levantarse. Su cuerpo buscaba la rutina de la casa, y su mente, de manera silenciosa, buscaba la compañía de sus manos callosas. Hubo momentos que rasgaban la cotidianidad con una claridad casi dolorosa. Una tarde, después de que la lluvia se colara por la cumbrera y empapara la entrada, María entró al establo y encontró a Charlie con una venda en la mano. Había intentado herrar a uno de los potros y, distraído por corregir la herradura, se había cortado una palma con la herramienta. Ella, sin dramatismos, enjuagó la herida con agua tibia y la vendó con la misma destreza con que arreglaba un dobladillo. Él dejó que ella lo hiciera, con la mirada fija en su labor más que en su piel. No hubo grandes confesiones. Aún así, cuando terminó, Charlie tomó la mano de María con un gesto que duró un segundo más de lo necesario, y dijo: «Gracias». Fue suficiente. Esa clase de brevísimas intimidades, una mano atendida, una taza de café caliente, un abrigo secado junto a la chimenea, fueron mutando su relación con la velocidad de quien aprende a confiar paso a paso. María comprendió que el rancho no le ofrecía promesas rimbombantes, sino pequeños actos repetidos que, con el tiempo, sumaban algo que comenzaba a parecerse a la seguridad. Con Charlie no había adornos, con Charlie había trabajo compartido,
risas apagadas por el viento y un silencio que no presionaba. Y sin embargo, no era una historia sin sombras. En los sueños de María, el consultorio de William aparecía con su ordenada pulcritud, estanterías alineadas, diplomas enmarcados, la disciplina de un hombre que había estudiado para ascender en la escala del respeto social. Aquella seguridad representaba no solo comodidad material, sino también la tranquilidad de pertenecer a un proyecto más grande que ella. La estatua de una vida bien puesta le seducía con la promesa de no tener que decidir cada día si lo que hacía bastaba. La noche en que Charlie le habló, el fuego en la chimenea estaba bajo y el cielo limpio dejaba asomar estrellas que parecían latir con una paciencia antigua. Él se sentó frente a ella con un gesto que ninguna tabla de protocolo podía instruir. No había intención de dramatismo, solo la necesidad de decir algo que llevaba dentro desde que la encontró en la estación. «Te he visto llegar 3 mañanas con la carta en la mano», dijo en voz baja, sin mirar al cielo ni a la chimenea, sino a las manos de María, que reposaban sobre la rodilla. «No sé si es correcto que lo diga, pero no quiero que te vayas sin saber que aquí encontrarás algo que no se compra con nombres bien puestos». Ella sintió cómo una corriente fría le pasaba por la nuca. La frase era sencilla, casi torpe en su elegancia. No pretendía ser una proposición amorosa, sino una confesión de lo que había visto en su propio corazón, el deseo de sostenerla. María sintió que su pecho se apretaba, en una elaboración de culpa y alivio que no alcanzaba a poner en palabras. «No puedo quedarme por siempre», respondió con la honestidad que había aprendido en el rancho. «Tengo que cerrar cuentas en San Luis. No he dicho ni sí ni no a nadie. Es algo que debo resolver». Charlie asintió. Su rostro, a la luz parpadeante del fuego, no mostró desespero, mostró una resignación que cotizaba la paciencia como moneda. «Lo entiendo», dijo, «pero tampoco quiero que te vayas sin saber que acá, si algo llega, no será por lástima, será porque queremos construirlo». María cerró los ojos un instante. La promesa era seductora por su transparencia. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía seguridad sin pedirle que cediera su voz. Había en la manera de Charlie una honestidad que respetaba su agencia. Le ofrecía compañía y le dejaba la decisión. En ese acto de dejar la elección en sus manos, la dignidad de María se sentía protegida de cualquier coacción. La nevada dio tregua de manera abrupta. La nieve, en su manto, empezó a ceder en los baches y las carreteras comenzaron a revelar huellas de ruedas y cascos. Varios días después, mientras el sol abría su blanco sobre los campos, María vio por primera vez desde que había llegado al rancho la posibilidad de regresar a la estación y enfrentar lo que hubiese que enfrentar. La figura de William, si todavía pensaba en casarse con ella, la mirada del pueblo, curiosa y rápida para construir historias, la exigencia de una elección que ya no podía posponer por miedo. Esa posibilidad la trastornó. Había algo en la fuerza del sol que despuntaba sobre la nieve, que le hablaba de decisiones que no admitían demora. «Tengo que hablar con él», dijo una mañana mientras preparaba la alforja. Sus manos, que habían aprendido a atar cuerdas y a coser botones, temblaron ligeramente cuando metió una carta en el bolsillo interior del abrigo. Charlie observó los preparativos con la calma de quien no impone su voluntad. Habían llegado a un punto en el que las palabras se convertían en actos y los actos en definiciones. «Si vas, lo entenderé», dijo con la franqueza de siempre. «Si te vas y vuelves diciendo que te vas con otro, me lo dirás. Si te vas y vuelves arrepentida, me dirás también. No te pido que elijas por mí». María tomó la carta que desde el inicio había evitado abrir del todo y la deslizó en su mano. Era la tinta de William la que le exigía una respuesta. Ciertamente. Había noches en que se decía a sí misma que debía cumplir con la costumbre, aceptar una vida segura que no la necesitara inventar cada día. Otras, en cambio, la figura de Charlie se le aparecía en la memoria con la nitidez de una casa que abría sus puertas sin pedirle que fingiera. Antes de partir hacia la estación, ambos compartieron un momento breve, íntimo en su sencillez. Charlie colocó su mano sobre la de María, un toque firme, que no exigía más que la presencia de la piel, y dijo: «No quiero que te sientas forzada por la opinión de otros. Haz lo que te dicte tu cabeza y tu pecho. Pero llegue lo que llegue, que sea tu elección». La voz de Charlie no estaba cargada de dramatismo, estaba cargada de respeto. María subió a su caballo con la determinación de quien sabe que la llamada de la vida implica riesgos.
Las huellas en la nieve mostraban el camino de regreso, y el rancho quedó atrás como un cuadro que se llevaba en la memoria. Antes de que el sol despuntara con toda su claridad, el paisaje estaba lleno de posibilidades. Si te emocionan estas historias del oeste, suscríbete para seguirlas. El viaje hacia la estación fue una mezcla de nostalgia y miedo. El aire cortaba como un filo, y la carne de sus manos se había acostumbrado ya a la rugosidad del trabajo del campo. Cada contrafuerte que veía, cada cercado reparado, le recordaba que allí había alguien que había puesto su tiempo en cosas pequeñas y necesarias. Al llegar a la estación, el banco donde había dormido seguía con la marca de su ausencia. El reloj aún marcaba las horas con la misma indiferencia. Y la estación parecía más pequeña, como si el paisaje hubiera perdido sus pretensiones de grandeza ante la simple evidencia de la soledad. No tardó en encontrar a William. No entró en escena con el porte romántico que las cartas podían sugerir. Llegó con la compostura de quien da por hecho que la cosa ya está resuelta. Había en su ropa la pulcritud del hombre que prefiere las certezas sociales. Su sonrisa, impecable, parecía diseñada para disolver cualquier malestar. Detrás de él, la comunidad se movía como una ola silenciosa. Miradas que juzgaban sin preguntarse, como siempre ocurre cuando la historia de una mujer se narra en términos que otros escriben. La conversación entre ellos fue breve, formal. William habló con la precisión de quien mapea situaciones, con frases que buscaban ordenar lo que le resultaba incómodo. Insinuó compromisos, habló de cómo había habido un malentendido con los horarios, mencionó la conveniencia de casarse pronto, de no dar motivo a chismes. María escuchó, y la voz de William quedaba en el aire como una corriente fría. Sus palabras estaban impregnadas de la expectativa de reputación, de la atención puesta en la opinión de los demás. Había en ellas la promesa de una vida adintelada y previa, como si su única libertad fuera la que un buen nombre concede. María contestó con tranquilidad, con la educación de quien ha aprendido a no discutir lo que otros consideran obvio. Aún así, por primera vez notó que su voz no era la de una persona que accede a todo por miedo, sino la de alguien que está intentando calibrar su propio centro. William habló de la previsible conveniencia, la casa que ofrecería, la clientela de su consultorio, la seguridad que traería su apellido. Sus palabras eran un manto que prometía abrigo, y al mismo tiempo inhibía la posibilidad de un latido verdadero. Había en su mirada el peso de la opinión pública. Su urgencia por cerrar el asunto tenía menos que ver con el afecto y más con la exactitud de la trayectoria social. En un momento, mientras hablaban, la puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Alguien del pueblo, curioso y ávido de dramatismo, hizo un gesto en la entrada y murmuró. La presión presente en aquella sala no era solo de él, sino también de la atención ajena que siempre saborea el humor. María sintió la repentina aspereza de lo que sería vivir bajo la mirada de otros, sonreír para mantener una fachada, aceptar acuerdos que otros habían dispuesto como si fuera su obligación. Tomó una decisión precipitada. El miedo a la exposición, la idea de no regalar al pueblo el material para el comentario fácil, la presión de la reputación, todo ello se mezcló en una reacción humana y comprensible. Aceptó quedarse, por ahora. Fue un acto calculado, más defensivo que valiente. William la abrazó con una compostura que buscaba sellar el pacto, y la comunidad, complacida, dejó caer la tensión como quien cierra un capítulo. Esa elección, sin embargo, no cerró el espíritu de María. Había algo que no se aposentó con la promesa de paz, la claridad de lo que había perdido en actos y miradas. La decisión de quedarse con William le dio un techo ordenado y la respiración de la sociedad. La dejó sin la respuesta que su corazón pedía. Y mientras la estación se quedaba atrás, y el tren que debería haberla llevado ya se amarraba en su memoria, María supo en lo hondo que había algo por remendar en su alma, algo que ni las dádivas del prestigio podían reemplajar. La primera parte de su historia se cerró con esa elección ambivalente, el refugio que se busca por miedo, la particularidad de un corazón que late por otra forma de seguridad, más humana. La nevada había cedido, los caminos comenzaban a abrirse, y la vida proponía sus consecuencias. Y en la penumbra que dejaba la decisión, la figura de Charlie, suponiendo el calor de un hogar construido con manos, esfuerzos y voluntad, se mantenía como una sombra larga y cálida en el recuerdo de María, esperando ser distinguida entre las opciones que la vida le impondría. Los primeros días junto a William se parecieron a un invierno interior que no respondía al calendario. La casa que él ofrecía estaba limpia hasta el exceso, cada mueble en su lugar,
cada vaso en la repisa alineado como si obedeciera un compás. Pero allí, entre la pulcritud, el latido de María parecía extraviado. Él la trataba con cortesía medible, con gestos que cumplían más con la etiqueta que con el calor. La casa del médico tenía sus propias rutinas, pacientes a horas fijas, cartas que debían redactarse con precisión, visitas que valoraban el decoro. En ese orden, María era otra satisfacción resuelta, un problema de imagen que debía ajustarse sin hacer ruido. Al principio se dijo que era cuestión de tiempo. Se presentó a la comunidad con una sonrisa comedida y un vestido que prestaron por la ocasión. La gente asintió complacida porque todo parecía volver a su lugar. Pero las noches estaban vacías de compañía. William llegaba tarde, con explicaciones breves o con silencios que pesaban más que las palabras. A veces, mientras él repasaba historias de casos médicos con una pasión que no alcanzaba a ella, María lo escuchaba desde la sala y sentía que era una espectadora de la vida de otro. Lo que desgasta no siempre llega con estrépito. Muchas veces es el goteo, la indiferencia que se disfraza de ocupación, la espera que se vuelve costumbre, y con el tiempo, conciencia de ausencia. María intentó construir pequeñas islas en ese mar de formalidad. Arregló la mantelería, puso flores en un jarrón, buscó temas de conversación que fueran más allá de facturas y citas. William la acogía con benevolencia fingida, agradecía la mesa impecable y la competencia doméstica, pero rara vez preguntaba por lo que latía en su pecho. Cuando lo hacía, lo más habitual era una pregunta sobre viajes, sobre compromisos, como quien marca casillas en una lista. La falta de calor se volvió una presencia pesada que ella no supo nombrar. Empezó a quedarse horas mirando la ventana, por la que, en otros tiempos, imaginaba la llegada de cartas y oficios que cambiarían su destino. Con cada día que pasaba, la memoria del rancho y de sus actos cotidianos, del lenguaje silencioso con Charlie, de las manos que habrían sostenido las suyas, se volvía más nítida y más incómoda. Lo que antes podía justificarse como una incertidumbre transitoria iba tomando el aspecto de una elección que había sido tomada sin la paz que imaginó. Una tarde, después de una discusión que no fue otra cosa que 2 vasos que no se alzaron al mismo tiempo, William dejó al descubierto su impaciencia con algo parecido a un reproche. No eran palabras hirientes, eran frases cortantes sobre expectativas sociales, sobre cómo la comunidad miraría si se demoraba más la ceremonia formal, y sobre responsabilidades que él, según su lógica, debía asumir. María respondió con la calma aprendida en la costura, argumentos sencillos, la petición de escucharse. Él, sin embargo, no buscó entender. La tensión ascendió. La habitación se llenó de la sensación de que algo debía resolverse allí mismo. En el instante en que la discusión tocó un punto más íntimo, la piel del ambiente se partió. William, con el gesto acelerado que traicionaba una rabia contenida, alzó la mano. Fue un golpe seco, no prolongado, pero suficiente para trasladar la escena desde el plano de la incomodidad al del daño. El golpe no fue una escena novelada de pasión, fue violencia, y como tal dejó una marca que no se podía disolver con disculpas. María cayó en un silencio que fue más duro que cualquier palabra. En ese segundo, las costuras que la habían sostenido en su decisión se tensaron hasta amenazar con romperse. No hubo justificaciones para aquello. William, después, habló con la torpeza de quien quiere reparar algo mediante explicaciones que no curan. Ofreció disculpas que sonaron vacías. Prometió controlarse, y su voz trató de volver la escena a la normalidad, como si la cuestión pudiera resolverse con formalidades. María lo escuchó sin pronunciar un juicio inmediato. La indignación y la vergüenza se entrelazaron en su cuerpo. La última no era culpa, pero se sintió ensombrecida por la mirada ajena y por el peso de la reputación que otra vez ejercía su influencia coercitiva. La decisión que tomó esa noche fue resultado de un tumulto interior, miedo, vergüenza y un esfuerzo por mantener algo de dignidad en medio de la humillación. Eligió quedarse. Lo hizo más por preservar una apariencia que por creer que aquello cambiaría. La agricultura del día a día con William la dejó exhausta. La vida social con el médico le daba gratificaciones plásticas que no alcanzaban a tocar su alma. Y mientras su mundo, por fuera, parecía acomodarse en una normalidad aceptable para los demás, por dentro algo se estaba resquebrajando. Pasaron semanas de rutina fría. La casa seguía siendo un altar a la pulcritud,
pero la presencia de María se volvía más tenue. Los días transcurrían sin que su voz se destacara. Las conversaciones eran prácticas, los silencios largos y llenos de pensamientos no dichos. En las noches, cuando la luz de la lámpara dejaba manchas de sombra en las paredes, ella repasaba lo sucedido en el rancho, la manera en que Charlie colocaba su mano sobre la suya, el agradecimiento simple que una vez la sostuvo, las tardes en que el trabajo compartido se volvía una promesa tácita. Recordaba también que nadie la había forzado, que en el rancho había podido respirar, y que en aquella casa pulcra había entrado a un invierno del que no sabía salir. Una madrugada, despierta por el aliento contenido y las manos que no encontraban expresión en la cama, María tomó una decisión. No fue una resolución impulsiva ni dramática, fue la acumulación de un deseo que, con el tiempo, se hizo insostenible. Volver al lugar donde había aprendido a ser escuchada y a escuchar. Empacó con cuidado. No dejó una carta de reproche ni un signo de augurio. Dejó una nota breve, escrita con la honestidad que ahora era su norte. Pedía que se respetara su ausencia y que no se extendieran especulaciones. Sabía que su partida podría ser leída como escándalo. Prefería enfrentar los murmullos antes que vivir bajo la sombra del dolor. La marcha nocturna tuvo la solemnidad de una decisión íntima. Salió por la puerta sin hacer ruido y con la voluntad apretada en la mano. Afuera, el mundo todavía olía a la nieve reciente, a humedad que el sol comenzaba a consumir. Caminó a través de senderos que empezaban a mostrar barro y charcos donde antes todo era blanco puro. Cada paso era un acto de coraje contenido. Dejar atrás la seguridad formal, aceptar la incertidumbre del regreso. Sus botas dejaron huellas que se disolvían poco a poco, como si también la vida quisiera borrar los rastros de la elección pasada. El viaje de regreso al rancho fue un trayecto de introspección. El paisaje se abría en franjas de cielo claro y de tierra mojada. Los árboles llevaban restos de nieve que caían en cascada con cada ráfaga de viento. A veces María se detenía para recuperar el aliento, y en la quietud recordaba la voz de Charlie, su respeto por la decisión propia, su paciencia. Pensó en las noches en que él había removido carbón para avivar el fuego, en las manos ásperas que, sin grandilocuencias, habían sabido hacerla sentir humana. Pensó también en la posibilidad del perdón que no humilla, la idea de construir, desde la transparencia, una vida que no necesitara esconder las grietas. Al acercarse al rancho, la figura de Charlie apareció entre las sombras del establo, inclinado sobre una cerca, con las manos trabajadas cubiertas de barro. No la escuchó al principio, estaba concentrado en su tarea, como siempre. Cuando él levantó la vista, encontró a María en el sendero, con el rostro cansado y la determinación a flor de piel. Por un instante ninguno habló. La distancia entre ambos se llenó de los silencios que habían sostenido la intimidad. Charlie dejó la herramienta con la que trabajaba y se acercó sin precipitación. Su mirada, en lugar de reproche, estaba llena de una sorpresa que no quería convertir en drama. No hubo acusaciones ni exhibiciones de orgullo, solo la pregunta que surge cuando algo querido reaparece. «¿Viniste sola?», dijo, tan escueto como siempre. Esa frase sostuvo una ternura práctica. María asintió. Cuando las palabras se soltaron, fueron honestas y desnudas. Le contó, con la precisión de quien no busca excusas, lo que había vivido. La rigidez de la casa, la violencia que no necesitó palabras para herirla, la decisión nocturna de marcharse. Contó también el sentimiento que le había quedado, la claridad de que no podía seguir viviendo bajo el peso de la apariencia. Charlie la escuchó en silencio, sin dramatizar el dolor que por momentos le cruzaba el rostro. Había una mezcla de ira contenida por lo que ella había sufrido y de alivio por verla regresar. Cuando María concluyó, él exhaló y dijo: «No te guardes nada. No quiero que vuelvas con secretos». Sus palabras, más que reproche, fueron una invitación a la verdad. No la reprendió por haber tomado una decisión anterior. No exigió explicaciones que la descalificaran. Su mirada afirmaba que el hogar que ofrecía era uno donde las decisiones se hacían a pulso y sin chantajes. Ella, sintiendo la verdad de aquello, se dejó caer en la banca del porche como si hubiera dejado al fin de cargar un peso. Se miraron largo rato, y en aquel silencio ambos entendieron que el diálogo por delante sería trabajo, recomposición y paciencia. Charlie no prometió que las cosas volverían al instante. Prometió, con la firmeza de quien conoce la costumbre, estar allí y construir cada día. Para María, el ofrecimiento no fue cuestión de palabras redondas, sino de actos concretos.
acompañar en las labores, compartir panes, sostener la conversación cuando amaneciera el ánimo. La comunidad tardó en aceptar la historia completa. Al principio hubo cuchicheos, interpretaciones prontas y la inercia de la opinión pública. Unos pocos miraron con dureza, otros con compasión, pero el tiempo y la coherencia de actos fueron disolviendo gestos que antes se agarraban a la versión conveniente. Ver a María ocupar su lugar en el rancho, mezclar harina y martillar clavos junto a Charlie, fue ablandando la curiosidad malintencionada. Cuando el pueblo vio la constancia del trabajo compartido, lo que empezó como murmullo se transformó en aceptación. No porque todos olvidaran, sino porque la vida mostró que la valentía de rectificar no es un motivo de escándalo, sino de respeto. La reconstrucción de la relación no fue una secuencia de escenas idílicas, fue un proceso lleno de pequeños exámenes. Había noches en que la duda volvía a aparecer, cuando el recuerdo de la pulcritud hospitalaria se mezclaba con la fatiga de quien había perdido mucho en términos simbólicos. Pero Charlie, con su paciencia, estuvo dispuesto a sostener esos vacíos. No fue un acto heroico espectacular, fue la suma de cosas simples. Le llevó agua caliente en noches de insomnio, arregló una gotera sin hacer gala de ello, se sentó a coser junto a ella cuando un vestido pedía retoque. En esos gestos, María reconoció que la seguridad que ofrecía no era una promesa externa, sino una experiencia cotidiana de ser cuidada y cuidar. Hubo también conversaciones difíciles. María habló de su miedo, de la humillación que la había hecho temer por su voz. Charlie escuchó, y sin pedirle que se justificara, afirmó que estaba dispuesto a construir un espacio donde su dignidad quedara intacta. Él no fue enemigo de su pasado, fue la posibilidad de rehacerlo con otras manos. En algún punto, ella comprendió que la valentía no era solo irse, sino también volver a abrir el pecho para recibir un amor que exigía responsabilidad. Su decisión se fue transformando en un acto consciente y reiterado. Con el tiempo, esa vida compartida se consolidó en algo que no necesitaba anuncios. Hubo un día en que la casa que habitaban recibió un arreglo mayor. Una pared reparada, un cimiento reforzado, una ventana que dejó entrar mejor la luz. Nada de ello fue ostentoso, fue trabajo. La gente del pueblo comenzó a verlos en la feria local, intercambiando sacos de grano por herramientas, volviendo a casa con el polvo en la ropa y la satisfacción simple de haber cumplido una jornada. Esa imagen de pareja trabajadora, sin pompa, fue mudando la mirada de muchos. En una tarde de finales de primavera, cuando los pastos ya estaban verdes y el río corría más alegre por el resto del hielo derretido, Charlie se acercó a María con algo que había decidido desde la constancia. No un anillo concebido por el gesto de posesión social, sino un objeto modesto que significaba intención. No hubo discurso preparado, solo una frase directa y sin alardes. «¿Te quedas conmigo?», dijo. María, que había aprendido a distinguir los ofrecimientos que respetaban la libertad de los que coartaban la voluntad, esperó unos segundos antes de responder. La respuesta fue un sí que venía de la experiencia compartida, de las noches en que no se sintió sola, de la restauración que había nacido del trabajo común. No fue una capitulación, fue una elección hecha con la claridad que le había costado obtener. Se casaron en la misma iglesia pequeña del pueblo, con la sencillez que marcaba sus vidas. No fue una celebración ostentosa. Fueron vecinos, amigos del rancho, algunos que habían dudado y ahora acompañaban en reconocimiento. William no asistió. Su ausencia fue un hecho que no necesitó comentario. La gente lo interpretó como un cierre. El casamiento de María y Charlie no borró las cicatrices del pasado, pero las convirtió en una historia de rectificación y en un ejemplo de cómo el valor de una persona no se mide por el tamaño del apellido que la acompaña. Los meses que siguieron al matrimonio trajeron consigo la cotidiana alegría de construir cosas juntos. Pintaron una cerca, plantaron un huerto que les exigió paciencia y devolvió frutos. Aprendieron a repartirse las tareas sin que nadie cayera en roles que coartaran la libertad del otro. En las noches, junto al fuego, se hablaban de los proyectos, una bodega para conservar frutos, reparar el techo del granero, invitar a quienes necesitaran cobijo. Había en estos planes una promesa que no nacía de la apariencia, sino de la consistencia. Vivieron también episodios de prueba, una peste que afectó a unas vacas, una carreta que se averió en el camino de la feria. En esos momentos, la vida les recordó lo precario de la seguridad material y lo importante de la confianza.
se enfrentaron a las dificultades como equipo. En una ocasión, cuando la lluvia se prolongó y las cosechas amenazaron con perderse, fueron ellos los que hicieron turnos para proteger el forraje y cuidar a los animales. Esos actos, más que las promesas iniciales, consolidaron la noción de hogar, un lugar donde las manos hacen posible la continuidad. Con el paso de un año, el paisaje alrededor del rancho cambió con las estaciones y con los frutos del esfuerzo. La casa tenía cortinas nuevas hechas por las manos de María. El huerto daba tomates que colgaban en hileras como pequeños soles. El granero albergaba arneros y piensos bien ordenados. La comunidad, que al principio había un tanto relativizado la historia de la mujer que volvió, ahora los veían como una pareja que había elegido, día tras día, la responsabilidad compartida. Los murmuradores ya no tenían el mismo vigor. La coherencia de la vida cotidiana terminó por imponerse. En alguna tarde de otoño, cuando la luz dorada parecía bendecir los campos, María caminó hasta la vieja estación, que años atrás la había visto dormir envuelta en el frío. No lo hizo por nostalgia vana, sino para cerrar esa página con su propia mirada. La caseta mostraba el paso del tiempo, las huellas de la vida que sigue su curso. Al tocar el banco donde una vez dejó su maleta, sintió que un círculo se cerraba. La mujer que fue encontrada en la estación ya no era la única versión posible. La que caminaba ahora era alguien que había aprendido a elegir y a pagar por esas elecciones con trabajo y paciencia. El rancho, en la tarde que siguió, estaba en calma. Charlie llegó con el abrigo cubierto de polvo, y al verla junto a la estación, sonrió con esa modestia que lo caracterizaba. Se acercó, tomó su mano, y sin más hablar, la acompañó de regreso al hogar. No había necesidad de grandes promesas. Lo que importaba era la mirada compartida, la certeza de que, en pie, podían resistir. 6 meses después, ya con la casa templada por el uso y con una claridad que la vida por fin había ratificado, María y Charlie celebraron un pequeño festejo con quienes los acompañaron en el camino. No fue una exhibición pública, sino un reconocimiento íntimo. Habían construido algo que no cabía en discursos grandilocuentes, sino en la suma de tareas cumplidas y en la confianza que el otro depositaba. En medio del festejo, María se permitió mirar hacia atrás y ver en la nieve que antaño la había rodeado la posibilidad de un punto de quiebre que fue a la vez dolor y salvación. El tiempo no borró todo rastro del pasado. Las cicatrices quedaron, pero dejaron de definirla. María aprendió que la seguridad verdadera no se mide por el apellido ni por la pulcritud de una casa, sino por la coherencia de quien te acompaña en las pequeñas cosas. Charlie entendió que el amor exige, además de trabajo físico, cuidado constante por la dignidad de quien confía. Su relación no fue el resultado de una pasión repentina, sino la consecuencia de actos que respetaron la libertad y la capacidad de elección de ambos. Años más tarde, cuando el rancho ya mostraba la pátina de los años vividos, la pareja caminaba junto a una cerca recién pintada. Había en sus manos callos y marcas del trabajo, pero también una sonrisa que no necesitaba reflejarse en la opinión ajena. A su alrededor, el barrio los reconocía no por el drama de antes, sino por la honestidad con que vivían su cotidiano. En las tardes de descanso, se sentaban en el porche y miraban cómo el sol iba bajando sobre la llanura, como siempre vuelve a ocurrir después de la tormenta. La estación, el andén donde una vez María durmió envuelta en la noche, se convirtió para ellos en un recuerdo que no quebraba la serenidad. Era el punto de partida de una historia compleja y humana: abandono, resguardo, error, rectificación, perdón. Mirando hacia atrás, María no ocultaba el dolor de aquella noche, pero sabía que no habría sido posible construir lo presente sin haber pasado por todo aquello. En esa comprensión estaba la verdadera libertad, la de haber elegido, con los pies en la tierra, dónde quería estar. La historia de María y Charlie no fue una fábula perfecta, fue una vida hecha de decisiones, algunas desacertadas, otras valientes. Fue la evidencia de que la dignidad exige acción, y que el perdón nace cuando la verdad se ofrece sin máscaras. En la suma de las jornadas, en los silencios compartidos junto al fuego, en los proyectos que se fueron concretando con herramientas y paciencia, encontraron algo que ninguna carta, por bien escrita que estuviera, podría ofrecer: la seguridad que nace de la autenticidad. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más relatos como este.